Sindicalistas del Congreso denuncian genocidio laboral. Consultas en el ICS, sinónimo de atención deficiente y falta de medicinas. Agosto 2 de 1954, los libertadores cantaron victoria. La factura de un accidente de tránsito la pagan miles en el embotellamiento. En el mundo, Estados Unidos avala licencia para turismo espacial. Y en los deportes, desinformación pone en riesgo el fútbol nacional. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. El norte del territorio nacional es una de las regiones vulnerables para efectos negativos de la tormenta tropical Earl, que amenaza con llegar en las próximas horas. Guatemala es un país que en repetidas ocasiones ha sido golpeado por la fuerza de la naturaleza y las secuelas aún son sensibles. Hablamos de personas fallecidas, heridos, desaparecidos, destrucción de la infraestructura nacional, deslizamientos de tierra, inundaciones, agujeros que han aparecido como por arte de magia y se llevaron al fondo los sueños de las víctimas. ¿Y qué decir de los sobrevivientes? Su realidad, pese a estar vivos, no es nada envidiable. Personas que perdieron todo, personas que se visten de tristeza, buscan consuelo en los recuerdos y lloran junto al desconsuelo el fallecimiento de sus seres queridos. Cada vez que Guatemala es golpeada por la furia natural, la muerte sonríe, porque sabe que en este país somos reactivos y la prevención muchas veces se queda solo como una idea en papel que vale millones de quetzales. La angustia se prepara porque sabe que visitará miles de hogares y la destrucción usa todo su arsenal para arrasar con lo que encuentre a su paso. ¿Por qué tocamos hoy el tema? Porque en las aguas del Caribe se ha formado el fenómeno natural Earl. Se trata de la quinta tormenta tropical que se forma en el Océano Atlántico y amenaza a varios países en su recorrido que se prevé finalice en la península de Yucatán. Earl provoca vientos sostenidos de al menos 85 kilómetros por hora y amenaza con fortalecerse durante las próximas horas. Hay riesgo de inundaciones en Honduras, El Salvador y Guatemala. Específicamente en nuestro país, se pronostican copiosas lluvias en parte de Petén y el departamento de Izabal. Sin embargo, y con el ánimo de crear conciencia y evitar el pánico, todos debemos estar claros que cuando se trata de este tipo de fenómenos, nunca hay certeza. Solo podemos hablar de pronósticos y los pronósticos pueden cambiar en cuestión de minutos. Hay alarma activada en Izabal y Petén por la tormenta tropical Earl que podría afectar nuestro país. Pero ojalá que, como en otras ocasiones, la amenaza se disuelva y mañana no tengamos que llorar víctimas mortales. El Congreso de la República vive actualmente una crisis histórica que mantiene enfrentadas a las autoridades y trabajadores por reformas laborales. La situación actual en el Congreso de la República es tensa e incómoda para trabajadores y autoridades, quienes viven una lucha de poderes para garantizar la estabilidad laboral de algunos, mientras existen señalamientos de nepotismo. En el pasillo del Congreso existe una serie de mantas donde las autoridades invitan a los trabajadores para que tomen la oportunidad del retiro voluntario. Los sindicalistas toman esta medida como un hostigamiento psicológico. Además, les surgen dudas respecto a la compra de estas mantas porque consideran que es un gasto con los fondos del 10% que les rebajaron a su salario.
está dañando. Me extraña sobremanera que un diputado con 30 años de experiencia, con 30 años de labor hasta ahora, esté haciendo una campaña asquerosa que no le conviene y que él sabe que va a perder. Consideran que estas acciones impulsadas por el presidente del Congreso, Mario Taracena, violan lo establecido en el pacto colectivo. Es lamentable que nuestra indemnización por tiempo de servicio se convierta en un retiro voluntario. Un retiro voluntario que él mismo dio declaraciones y dijo, se van porque se van. El ambiente continuará tenso porque aún faltan citaciones al Ministerio Público de autoridades y sindicalistas, donde presentaron denuncias por abuso de autoridad, también por nepotismo y contratación de personas con altos salarios que no son idóneas para los puestos que ocupan. Falta de medicamentos y servicio deficiente encabezan la lista de quejas y señalamientos de pacientes y analistas, quienes ya evalúan la situación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se supone que el ICS es una entidad que debería de estar presta y dispuesta para la atención médica de sus afiliados, contar con la medicina necesaria y una buena atención médica. Pero ¿qué sucede cuando los pacientes madrugan para poder llegar a tiempo, hacer cola por horas, con la esperanza de que su enfermedad pueda ser tratada y descubrir que no solo no hay medicamentos, tampoco fue bien atendido? Esa realidad pasan a diario en el ICS los pacientes pensionados. Un ejemplo es el de doña Faustina, una paciente renal que debe salir a las 5 de la mañana de su casa para estar a tiempo en su cita en el CAMIP de Pamplona, exponerse en el autobús, esperar por horas y al final la respuesta es que no hay medicina. La angustia llega para ella, quien depende de su medicina para vivir y a veces el presupuesto no alcanza. De enero, señor, no he tenido insulina ni metformina. Aquí están mis recetas, mire. Aquí está. ¿Qué es lo que le han dicho? Que ahorita que fuimos a compras, dice que hasta en mediados de septiembre. Y si no, en noviembre viene la insulina. ¿Y cómo le afecta a usted como paciente? Mucho, porque yo ya soy viuda, ya no trabajo y tengo que gastar. Y vale 600 el frasquito de insulina. A mis hijos ando sangrando. Y ellos ya tienen su familia. Y apenas me andan consiguiendo ahí, dice. El drama es diario para miles de pacientes, especialmente para los que padecen una enfermedad crónica. Algunos, por la edad, se les dificulta conseguir el dinero para comprarlo en farmacias privadas y otros han llegado incluso a pedir limosna, ya que al no recibir su medicina a tiempo, su padecimiento se complica. Aquí están las recetas, mire, aquí están las recetas que yo tengo. Mire, ahí tiene la fecha, 24 de febrero, ahí están. ¿Y qué es lo que le dicen cuando usted viene? Que no hay medicamento y que entonces nos esperemos que venga. Me tienen que hacer una tomografía y tampoco hay servicios contratados. Me afecta porque yo tengo un quiste en el páncreas y tienen que tratármelo y no me pueden sacar las tomografías. Yo me siento a veces mal porque no hay medicamento. Entonces yo soy jubilado, hay trabajos no hay para mí, entonces tengo que estar por ahí buscando dinero para poder comprar la medicina. Creo que no es correcto. A la fecha son más de 100 medicamentos los que hacen falta en el ICS, producto de una mala administración. Además, los pacientes también son víctimas de una mala atención. La PDH ha contabilizado más de 500 denuncias en lo que va del año. Según las autoridades del ICS, el desabastecimiento es producto de las reformas a la ley de contrataciones, pues no se tomó en cuenta las necesidades de los afiliados. Se quedaron sin efecto varios contratos abiertos, entonces el contrato abierto nos permitía comprar con grandes volúmenes y estos pues ya no fueron prorrogados. En esta tabla se detalla cuáles son algunos de los medicamentos que los pacientes con enfermedades crónicas requieren, pero que desde enero están desabastecidos. Estos son tosilanato de sorafenib para enfermedades oncológicas, metformina para diabetes, ranibizumab, tratamiento oftalmológico, nimodipina para hipertensión, dornasa alfa para fibrosis quística, docetaxel tihidrato, oncológico, ticagrelor, evitar infartos, insulina glárgina para diabetes. En más información, hoy se cumplieron 2 meses de audiencias constantes en los tribunales por el caso cooptación del Estado.
La audiencia de primera declaración del caso cooptación del Estado llega hoy a 30 sesiones en 2 meses. Bastaron 27 jornadas en las que se escucharon los señalamientos de la Fiscalía y los alegatos de los defensores para que el juez determinara ligar a proceso a 53 y beneficiar con libertad condicional a otros 4 implicados. Los exgobernantes permanecen en prisión en la última fase de la audiencia, el último día que el expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti fueron trasladados a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia fue el 27 de julio, cuando quedaron ligados a proceso. Desde el pasado 13 de junio, cuando comenzó la diligencia, el juzgado B de mayor riesgo descansó solo 4 días, 17 y 20 de junio, 1 y 4 de julio. Se espera que los últimos abogados que argumenten sean los defensores de Gustavo Martínez, Julio Alberto Sandoval, Jonathan Chévez, Samuel Aceituno y de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, contra quienes el Ministerio Público busca ampliar los delitos para investigarlos porque enfrentan proceso por el caso TCQ. Ambas pesquisas integran la misma carpeta judicial y representan distintas fases. El juez Gálvez pidió a los abogados defensores que sean breves y concretos en sus intervenciones, con lo cual se podría agilizar la fase en la que se discuten medidas de coerción, que pueden ser de prisión preventiva o arresto domiciliario con condiciones. El juez espera concluir la diligencia este 4 de agosto con su resolución final. Trabajadores tomaron las instalaciones del Parque Nacional Tikal en demanda del pago de salarios atrasados. Este martes, la calma en el Parque Tikal en Petén fue perturbada por los trabajadores de esta entidad, luego que tomaran las instalaciones en exigencia del pago de salarios atrasados. Los molestos trabajadores indicaron que desde hace meses no se les ha cancelado sus salarios ni se han efectuado los aumentos pactados con las autoridades y por tal razón no abrirán el parque hasta tener una respuesta. Esta acción de los trabajadores, según el director del INGUAT, representa una pérdida en el turismo, economía formal e informal y dejar una mala imagen ante los visitantes. Así es como gastan, pero podríamos pensar que $100 diarios que gaste un turista y que no pueda entrar a Tikal, si acorta un día su visita, podemos pensarle $100 que no entraron a la economía de Guatemala. Y si hablamos de 2.500 semanales, de 10.000 al mes, es una cantidad muy grande. Esperaríamos que la solución llegue pronto. Cada día que pase será entre 300 a 500 turistas según el día de semana que corresponda, pero en la semana aproximadamente 2.500 turistas nos va a hacer falta. Nosotros estamos recomendando como Instituto Guatemalteco de Turismo que por favor los tour operadores, si ya tienen tours programados con turistas que ya pagaron el tour, poder llevarlos allá donde hay tranquilidad, donde están las condiciones para que ellos tengan un día en monumentos mayas y que pueda sustituir en parte lo que Tikal les podría dar. Estamos conscientes que una vez un cliente o un turista, en este caso, pagó el servicio, puede ser que no esté muy contento si se le cambia el tour, pero creemos que hay que dar una solución y hay que dar alguna alternativa, y allá puede ser un tour del lago, un tour de la Isla Flores, algo que se pueda dar para que el turista pueda llevarse no una tan mala impresión como la que se puede llevar si no se le lleva a ningún lado o si se le lleva a la entrada del parque, donde realmente no van a tener oportunidad de entrar. Según las autoridades del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, solo han logrado pagar el aumento salarial de 3 meses. La deuda de arrastre es de 26 millones de quetzales y no se puede cancelar por falta de recursos. Al lugar ya se han presentado delegados de la PDH. En la zona 3 capitalina, la Policía Nacional Civil capturó a un presunto violador, a quien identifican como Renwich Estuardo Martínez Alvarado, de 56 años. Se supone que este hombre violó a una mujer de 36 años, a quien habría engañado ofreciéndole trabajo. El día de la cita supuestamente fue aprovechado para cometer el delito en el interior del vehículo del capturado. La mujer denunció lo ocurrido ante un juzgado de femicidio, de donde se giró la orden de aprehensión por violencia contra la mujer, violencia sexual y trata de personas desde el 8 de abril del año pasado. Hace un mes, un periodista fue asesinado en Coatepeque. Hoy su hija murió en similares circunstancias y su nieta resultó herida.
2 sujetos emboscaron a Lindaura Aceituno, de 36 años, hija del periodista Álvaro Alfredo Aceituno López, de 65, asesinado el pasado 25 de junio. El crimen del periodista se registró en el Callejón de la Radio, ubicado en la colonia San Antonio, zona 1 de Coatepeque, Quetzaltenango, a un costado de la calzada Álvaro Arzú, donde hoy también falleció su hija. Lindaura viajaba en su vehículo junto a su hija cuando fueron atacadas a balazos. La víctima falleció al ingresar al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mientras que la menor se recupera en otro centro asistencial. Vecinos del lugar que presenciaron el crimen dijeron que el hecho fue perpetrado por sujetos que viajaban en una motocicleta y atacaron a la mujer de forma directa. Hoy se cumplen 62 años de un capítulo de nuestra historia que manifiesta la dignificación que un grupo de jóvenes cadetes logró para la institución castrense y para Guatemala. Agosto 2 de 1954. Era lunes. 134 cadetes de la Escuela Politécnica escribieron con sangre la dignidad del ejército al derrotar a un contingente que lo superaba sobremanera en número y armas. A partir de allí, quedó institucionalizado en Guatemala el 2 de agosto como el Día de la Dignidad Nacional. A primeras horas del domingo 1 de agosto de 1954, la compañía de cadetes de la Escuela Politécnica se dirigía hacia el Campo de Marte para participar en los honores y condecoración que Carlos Castillo Armas rendiría al Ejército Liberacionista por una supuesta batalla ganada al derrocar al presidente constitucional Jacobo Arbenz Guzmán, quien conocía perfectamente la existencia de un grupo de mercenarios que conspiró en su contra. En su trayecto, los cadetes recibieron insultos y esa situación llevó al máximo los ánimos y los 134 estudiantes de la Politécnica esperaron la madrugada del lunes 2 para atacar con sorpresa una base clandestina de los soldados de liberación en las instalaciones donde se construía el Hospital Roosevelt. Eran 1.200 soldados de liberación apostados en su improvisada base, pero los 134 cadetes los doblegaron y a las 5 de la tarde levantaron la bandera de rendición. Esa batalla provocó decenas de heridos para ambos bandos. La muerte del soldado Lázaro Yucuté y de los jóvenes cadetes Jorge Luis Araneda, Luis Antonio Bosch y Carlos Enrique Urtarte. Pero la hazaña de los jóvenes héroes que defendieron la dignidad del ejército y del país no finalizó allí. Semanas después del levantamiento, muchos fueron encarcelados y otros partieron al exilio con más pena que gloria. Hoy se cumplen 62 años de aquel capítulo de nuestra historia, protagonizado por jóvenes cadetes que llevaban en la sangre la dignidad por defender nuestra tierra y sobre todo buscaban dignificar los ideales de la institución que eligieron para formarse, el Ejército Guatemalteco, que hoy los recuerda como los libertadores. El municipio de Oratorio en Santa Rosa fue escenario para la captura de 2 presuntos secuestradores. 2 presuntos secuestradores fueron capturados en allanamientos realizados en coordinación con fiscales del Ministerio Público en el barrio El Recuerdo y la aldea Pineda del municipio de Oratorio, Santa Rosa. Estos sujetos fueron identificados como Hermenegildo Felipe Albeño García, de 23 años, y Marlon Francisco Mateo Flores, de 20, sindicados de plagio o secuestro de un niño de 8 años. En el lugar se decomisó un vehículo y un rifle calibre 22, además de una pistola calibre 9 milímetros sin documentos. El pasado mes de junio, los detenidos interceptaron a su víctima y la subieron por la fuerza a un vehículo para luego intentar cobrar el rescate, aludiendo que su progenitor se encuentra trabajando en los Estados Unidos. El niño fue liberado al día siguiente cuando notaron movimiento policial. Según la PNC, en este caso se logró identificar a los presuntos responsables gracias a la colaboración de la población y se logró dar cumplimiento a la orden emanada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delito contra el Ambiente de Santa Rosa, de fecha 27 de julio del año en curso. Nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública continuaron el proceso de ampliación presupuestaria para atender la red hospitalaria nacional. El Ministerio de Salud necesita alrededor de 1.580 millones de quetzales para atender las necesidades de la población que utiliza la red hospitalaria nacional. Y las autoridades de la cartera gestionaron para que el Congreso amplíe el presupuesto.
La ampliación presupuestaria solicitada es de 480 millones de quetzales, cuya propuesta la recibió la Comisión de Finanzas y Moneda el pasado 11 de marzo. Las autoridades recién juramentadas seguirán el proceso de la solicitud. Estamos hablando de alrededor de 1.100 millones de quetzales los que se solicitaron. Sí, para este año. Esto hay que hablar las cosas como son. Esta gestión ya la había iniciado las autoridades anteriores. Obviamente nosotros, a partir del conocimiento que tenemos de la gestión, nos toca seguir con las autoridades del Ministerio de Finanzas y también hacer nuestra gestión y lobby con los señores diputados. Para el Plan Operativo Anual 2016, el Ministerio de Salud solicitó 9.200 millones de quetzales, de los cuales se asignaron 5.540 millones. El Plan Operativo para el 2017 requiere 11.000 millones de quetzales y las autoridades de salud esperan que les asignen no menos de 8.000 millones para atender las necesidades básicas en el sistema hospitalario. Hoy declararon algunas de las víctimas de la banda Los Topacio que fueron despojadas de sus propiedades. Las juezas del Tribunal B de Mayor Riesgo iniciaron a escuchar la declaración de querellantes, víctimas del despojo de sus propiedades de forma ilegal y violenta por los integrantes de la organización criminal denominada Los Topacio. En la continuación del juicio, el querellante narró cómo fue que decidió vender su propiedad en más de 1 millón de quetzales porque tenía una deuda con su cuñado y cómo fue que cayó en las manos de los integrantes de la red criminal que lo contactaron y luego lo obligaron a firmar los documentos de compra-venta. Don José agregó que buscó a uno de los integrantes para que le pagara el inmueble en su oficina y esta siempre estuvo cerrada. Esta supuesta red criminal se dedicó al robo de propiedades con documentación falsa y despojó a varias familias guatemaltecas de forma violenta. Según la pesquisa del MP, los procesados, después de obtener los bienes de manera ilegal, los vendían para obtener un beneficio económico. En el Congreso de la República, algunos diputados insisten en la necesidad de interpelar al ministro de Agricultura, Mario Méndez. Los parlamentarios han cuestionado las decisiones del funcionario, sobre todo por la cobertura de programas a nivel nacional y la contratación de personal para promover el desarrollo rural. Mañana el tema podría ser discutido en el hemiciclo parlamentario y, de ser positivo, fijar fecha para que Mario Méndez se siente en el banquillo de los acusados por los padres de la patria que exigen respuestas. Rolando Ramos Mendoza, de 43 años, es uno de tantos guatemaltecos sorprendido en los Estados Unidos sin documentos para residir en ese país. Fue arrestado y más tarde expulsado de la tierra donde muchos anhelan vivir en libertad. Sin embargo, a diferencia de cientos de deportados, cuando don Rolando Ramos tocó suelo guatemalteco, su suerte le siguió dando la espalda y su futuro es más oscuro. En la Fuerza Aérea Guatemalteca lo esperaban agentes de Interpol, quienes procedieron a su captura por el delito de estafa, según la orden de captura internacional que fue emanada por un juzgado de Huehuetenango. Se terminó el sueño americano y la pesadilla apenas inicia. El sector empresarial considera oportuno iniciar con el gobierno los diálogos para definir fuentes de financiamiento para el presupuesto del Estado. Un estudio técnico profesional desarrollado por las gremiales de empresarios consideran conveniente y oportuno que representantes del Estado y del sector empresarial dialoguen y alcancen consensos para la captación de recursos y el financiamiento del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el próximo año. Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa con diferentes sectores, incluyendo el gobierno, incluyendo tanques de pensamiento, incluyendo la academia, incluyendo a diferentes sectores de la sociedad civil, en donde hablemos realmente de un ingreso óptimo para el Estado, de forma en que de manera integral se hablen si es que hay que hablar de agrandar la base tributaria, o si es que hay que hablar de tasas, o si es que hay que hablar de cómo gastar mejor el recurso. Pues hablémoslo. Anteriormente, el organismo ejecutivo consideró que antes de entrar a otros tipos de discusiones, es preciso conocer la propuesta del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado por parte del sector empresarial. El presidente sabe de esta comunicación que íbamos a hacer y creemos que nuevo, este es un llamado a los sectores del país que tenemos que asumir un liderazgo y, como les dije, aprovechar la oportunidad que tenemos hoy de que este país lo construyamos y que todo lo que se ha avanzado este año lo cimentemos y le permitamos al país salir adelante
y alcanzar los niveles de crecimiento que nos van a permitir reducir de forma sensible la pobreza. Los empresarios aseguraron que insistirán para desarrollar los diálogos con el gobierno ante las necesidades urgentes que necesita el país para superar las barreras del subdesarrollo. Los empresarios también reportaron el cierre de empresas que buscan destinos en países vecinos. Integrantes de la Asociación Guatemalteca de Exportación manifestaron su preocupación por una aparente inacción de los organismos legislativo y ejecutivo por el atraso en la aprobación de la ley emergente para la conservación del empleo. Si se quiere evitar, digamos, que este éxodo de empresas continúe, son dos acciones las que hay que tomar. Una que corresponde al Congreso, que es hacer la reparación de este artículo que ya varios diputados han reconocido que eso hay que arreglarlo. Y dos es sacar ese reglamento, que eso pues corresponde del lado del Ejecutivo. Según la entrevistada, de 243 empresas que operaban en zonas francas, ahora solo están activas 70, equivalente a un 70% de cierre de empresas en el país. Estas empresas exportaban en total alrededor de unos 680 millones de dólares. De estos, de las actividades que ellos hacían, lo que se ingresaba al interior del país son más o menos unos 78 millones de dólares. Aunque ahorita ya es un poco tarde, porque lo que sí hay que saber que quien se va del país no regresa. Y tenemos algunas que se han trasladado a Nicaragua, sabemos de otras que están en Panamá, otras que se están yendo a Costa Rica. Y bueno, y tenemos el gran interés de República Dominicana, ¿verdad?, que ya está tomando acciones específicas. De hecho, Honduras también hizo una promoción muy interesante aquí hace ya unos 3 meses para llevarse todas estas. Continúa la polémica en el Congreso y Ministerio de Cultura por continuidad del proceso para la compra de trompos. Pese a las destituciones de funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes por la propuesta sobrevalorada para la adquisición de trompos, yoyos, capiruchos y pelotas mayas, entre otros juegos considerados autóctonos, los funcionarios actuales insisten en contratar la inversión. La compra de estos productos es importante que nosotros no flaqueemos por una situación como esta, definitivamente no tiene que darse, pero es sumamente importante que nosotros mantengamos la tradición de los juegos autóctonos tradicionales en el país. Diputados de oposición siguen el cuestionamiento hacia las autoridades de Cultura y Deportes por la compra de estos productos. Yo creo que es importante, según un convenio que tienen con la UNESCO, de poder fomentar estos juegos autóctonos en los jóvenes y adolescentes. Sin embargo, lo que no estamos de acuerdo es que se utilice este convenio para poder cubrir compras directas y sobrevaloración en productos del deporte enfocados para jóvenes y adolescentes a nivel nacional. Mientras el Ministerio de Cultura busca la forma de comprar trompos, capiruchos y yoyos para las actividades afines a sus funciones, el Ministerio de Salud enfrenta barreras para la compra de medicamentos ante las reformas efectuadas a finales del año pasado a la Ley de Contrataciones del Estado. El accidente de un tráiler en la ruta interamericana provocó caos vehicular por varias horas que parecían eternas en la calzada Roosevelt. Un tráiler que volcó en la ruta interamericana y destrozó uno de los arriates centrales en horas de la mañana fue la causa de que miles de guatemaltecos permanecieran en el tránsito por varias horas. Afortunadamente no se reportó heridos o víctimas mortales, pero el caos que desató fue monumental. A pesar que el accidente fue en horas de la madrugada, la lentitud de las autoridades en accionar para primero despejar el área y luego coordinar el flujo vehicular causó que la cola se incrementara hasta pasado el mediodía. La ruta de la Roosevelt sufrió un incremento de tránsito que sin duda afectó a miles en su llegada al trabajo, estudio o citas médicas. Por varias horas las entradas y salidas de la capital por esta ruta permanecieron congestionadas y mantuvieron a muchos de muy mal humor. A este accidente se suma uno más en Misco, en la cuesta conocida como Las Charcas, zona 10 de ese municipio en la colonia La Comunidad. Un vehículo resbaló en la cinta asfáltica y cayó a un barranco. El motivo, según el piloto y los vecinos del lugar, es el derrame de aguas negras de los drenajes que nunca han sido reparados por la comuna y con este ya son varios los accidentes en la zona. La Dirección General de Transporte calificó de peligrosa la ruta interamericana por la serie constante de accidentes, muchos con saldos lamentables.
Por los constantes accidentes de tránsito ocurridos en la ruta interamericana, la Dirección General de Transporte anunció operativos de prevención en el kilómetro 19.5 de la carretera interamericana. Hasta el momento se registran 105 muertes por accidentes de tránsito en esa ruta, que es considerada la más peligrosa del país según las autoridades de la DGT. En lo que va del año, registran 69 accidentes y el 60% son ocasionados por exceso de velocidad. Las autoridades recomiendan a los automovilistas revisar sus vehículos frecuentemente, conducirse con precaución si no conocen la ruta, no manejar bajo efectos del alcohol y no exceder los límites de velocidad. Esta noticia es positiva para los automovilistas porque aunque es leve, en las últimas semanas se reporta una baja en el precio de los combustibles. Preste mucha atención porque esta información sin duda dejará a muchos contentos, porque según el último monitoreo que mostró el Ministerio de Energía y Minas, hubo una rebaja en el precio de la gasolina y el diésel a la hora de echar gasolina a su vehículo. Note este dato. En servicio completo, la gasolina superior está a 21.88 quetzales, gasolina regular 20.38 y el diésel a 16.62, mientras que en la modalidad autoservicio, la gasolina superior está a 20.81, gasolina regular 19.34 y el diésel a 15.43. Una rebaja de 39 a 27 centavos por galón. Cabe resaltar que con esta es la tercera variación del precio de los carburantes en menos de 15 días y las autoridades están optimistas ya que esperan que estos precios se mantengan por mucho tiempo. Ayer venció el plazo para el pago del impuesto de circulación y en Quetzaltenango hoy comenzaron los operativos de verificación. Como ya se había anunciado, este martes comenzaron los monitoreos en carreteras de vehículos con solvencia en el pago de impuesto de circulación y el departamento de Quetzaltenango no fue la excepción. Hoy iniciaron los operativos por parte de los elementos de la Policía Municipal de Tránsito de ese departamento con la finalidad de verificar que todo conductor, aparte de contar con su licencia y tarjeta de circulación, también cuente con la solvencia de su pago al impuesto de vehículos. De lo contrario, se están haciendo acreedores de una multa de 500 quetzales. Por lo que el llamado es para toda persona que no lo haya realizado, porque podría hacerse acreedor de una multa y aparte pagar el impuesto. Acá hasta el momento se ha visto que hasta el momento pues es como un 5% de la población que no ha pagado su calcomanía hasta el momento por el día de hoy, pero faltaría que ver los demás días. Empleados tomaron las instalaciones de la Dirección General de Educación Física y demandan la destitución de la Coordinadora de Recursos Humanos. Empleados de la Dirección General de Educación tomaron las instalaciones centrales de la institución como muestra de descontento por el nombramiento de la Coordinadora de Recursos Humanos, Gladys Rojas. Estamos denunciando la inconformidad que existe por el nombramiento de la Coordinadora de Recursos Humanos, ¿verdad? O sea, hicieron un nombramiento, el ministro de Educación, un nombramiento que no estaba establecido, que nunca salió a convocatoria interna directamente, o parte del director también, que él nunca la solicitó a las autoridades. Los trabajadores exigen la destitución de Gladys Rojas y ser tomados en cuenta para optar ese cargo. De no ser escuchados, amenazan con medidas de hecho.